webinar que tenemos, y es un webinar de la importancia de la tanatología. Es bastante interesante y bueno, como acaban de escuchar algunos, próximamente en 15 días pensamos abrir una maestría en tanatología. Se les invita a todos los que estén interesados. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar con un video. Le voy a pedir al señor Iván Cervantes si nos puede transmitir el primer video. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar este webinar de la importancia de la tanatología y tengo el honor de presentar a la doctora Margarita Jongitud Vázquez. Ella forma parte de nuestro claustro docente de doctores, tiene un doctorado en tanatología y bueno, es una de las mujeres más preparadas de nuestro país porque creo que tiene 7 doctorados. Y bueno, Margarita es una excelente profesora. Espero que aprendan mucho de este tema. Bienvenida, Margarita. Estás en tu casa. Gracias. Gracias, doctor. Bienvenidos todos. Me encanta platicar con ustedes y encontrarme en esta tarde. Voy a hablar en términos generales para los que ya saben algo, para los que no saben nada. Y bueno, también abierto el foro para las preguntas que ustedes tengan. Pueden escribir en el chat o pueden levantar su manita en el momento que decidan. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este tema por demás interesante y que todos en algún momento atravesamos por alguna situación de pérdida, de duelo, y pues que inevitablemente desde el día que nacemos tenemos un día menos de vida. E inevitablemente también nos vamos a acercar al día final donde dejaremos esta tierra, este espacio terrenal, e iremos al encuentro de nuestros seres queridos, los que ya no están hoy con nosotros. Entonces, pues muy buena tarde, bienvenidos todos. Voy a poner una presentación de apoyo para ir yo explicando de qué se trata este tema. A ver.
No agradecí al doctor Carlos, pero muchas gracias por la invitación, doctor. Muy complacida y siempre gustosa de poder participar en estos foros tan importantes e interesantes. Y pues esta tarde vamos a hablar de la tanatología, la importancia y los beneficios. Fíjese que algo con lo que yo me he encontrado en este quehacer profesional y quehacer del vivir de todos los días, con este tema tan valioso y tan necesario en la vida de los seres humanos. Y quiero iniciar con estas frases. Dice Heidegger, un filósofo muy importante que habla de la fenomenología, del poder revisar, descubrir, comprender y explicar los sucesos y hechos en la vida sin juicios, sin creencias, sin ponerle ningún atributo más que solo lo que observemos del ser humano. Y él tiene esta frase que dice que no viene el ser humano nace, ya ha vivido suficiente como para convertirse en un muerto. Y con esto es con lo que yo ratifico, con lo que empecé al inicio de esta tarde. Todos sabemos que desde que nacemos pues ya tenemos una hoja menos en nuestro diario de vida que nos toca transitar por este camino de la vida. Es muy importante tener un cuidado emocional y psicológico ante todas las pérdidas presentes. Ustedes no me dejarán mentir, pero actualmente hemos atravesado por situaciones muy complicadas, muy difíciles, producto de este virus que nos atacó a nivel mundial y que tal vez en una primera etapa ni siquiera sabíamos ni comprendíamos que nos iba a llegar y lo veíamos como algo lejano. Y por ahí cuando empezó en el mes de marzo del 2020, yo creo que muchos no imaginamos que iba a durar tanto tiempo. Y sin embargo, fíjense cómo las contagios han crecido de manera importante. Y ahora no se salvan ni los niños. Entonces los niños también nos contagian, se contagian y también atraviesan por esta crisis. Pero algo bien importante es que pues ahora los que ya tenemos la vacuna, ya tenemos menos problemas o somos más resistentes frente a esta situación. Entonces, hay que ser responsables y comprometidos con nuestro cuidado. Y bueno, por aquí dos preguntas interesantes. Dice, ¿por qué tememos a lo inesperado, aunque esto sea algo natural? Yo creo que todos en la vida, público presente, compañeros, algunos he tenido la oportunidad de compartir con ustedes algún espacio, pero compañeros todos, amigos de vida todos. A veces tememos a lo inesperado, pero eso es inevitable, es algo súbito, instantáneo, que se presenta de manera espontánea y que son cosas naturales en la vida lo que sucede. Y entonces otra pregunta más que dice, ¿tememos acaso a la caída de una hoja seca desde lo más alto de la copa de un árbol? Todos los otoños nosotros vemos cómo los árboles deshojan sus copas grandiosas de hojas tupidas y de pronto se quedan secos. Dicen por ahí, no sé los que tengan la oportunidad que hayan visitado Huatulco, que en Huatulco hay dos temporadas. Una en la que los árboles están verdes siempre, medio año, y otro medio año en que los árboles siempre están secos, sin ninguna hoja. Entonces es una ley natural de la vida. Entonces, y cuando caminamos en esta temporada en otoño, pues siempre cruzamos por espacios donde hay mucha hoja seca, mucha hojarasca. Y entonces eso es natural. Entonces lo que sucede en las crisis y en lo inesperado, pues es algo que pasa circunstancialmente. Y que bueno, pues nosotros debemos de ser como las palmeras, flexibles al viento, a las tormentas, a las tempestades que ocurren y que se atraviesan en nuestra vida, y flexibilizar con ellas. Flexibilizar ante la vida y ante las situaciones que nos toca vivir. Entonces, bueno, desde ahí arrancamos con que la tanatología es una parte interesante que aborda diferentes puntos.
aborda desde la parte humanista, desde la parte religiosa y la parte espiritual. Es una ciencia que estudia la muerte o es la disciplina encargada de encontrar el sentido, el proceso de la muerte, ¿no? Es el estudio de la vida y de la muerte. Entonces, la tanatología es un estudio interdisciplinario del moribundo y la muerte, especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales, así como la aprensión y el sufrimiento de culpa, muchas veces, no necesariamente en todo momento, pero en muchas ocasiones nos embarga la culpa por no habernos acercado de manera adecuada a este ser querido que nos necesitaba. O no estamos todo el tiempo presente que quisiéramos estar. Y entonces se genera un sentimiento de culpa en nosotros por no poder haber atendido a esta persona en esta situación terminal y que no tuve el tiempo suficiente, ni me organicé para poder estar con ellos el tiempo que hubiera querido, por una razón o por otra. Pero cuando una persona atraviesa por esa situación, en un estado de diagnóstico terminal, la vida pende de un hilo y no sabemos qué día, qué noche, qué hora es cuando ya no va a respirar esta persona. Por lo tanto, es importante atender estas necesidades. Algo bien importante que en esta charla quiero que conozcan. ¿Qué es la tanatología? La función que tiene un tanatólogo. Fíjense que, no sé si a ustedes les ha pasado en su ámbito profesional, pero muchas veces hay mucha invasión de carreras, mucha invasión de actividades. Y entonces muchas personas se ostentan como expertos en determinadas materias. Y entonces la tanatología se ha convertido en una disciplina muy importante que arranca ya por los años 50. Esta es una disciplina de ayuda profesional. En esta la persona es vista con un enfoque holístico, con capacidad de vivir en plenitud. Proporciona ayuda profesional al paciente en situación terminal, a sus familiares, amigos y personas que han perdido o que han sufrido pérdidas significativas en su vida. Entonces, la parte holística es bien interesante, porque entonces yo veo a la persona en todas sus dimensiones, tanto en su dimensión psicológica como biológica, social y espiritual. Es cuando más me acerco a esa parte trascendente, donde quiero sanarme y quiero irme en paz. Y nosotros, los que estamos pendientes de esta persona que amamos y queremos, tenemos esta posibilidad de acompañarlo para irse en paz, para que vaya a otro lugar, a otra dimensión, en paz y satisfecho de lo que dejó aquí en su vida presente. Entonces, fíjense, la tanatología es una ciencia especializada de la medicina que estudia científicamente la muerte y los procesos del morir. Y también atiende de manera profesional los casos de suicidio, secuestro, los adultos mayores, la donación de órganos, la discapacidad, la separación, el divorcio, la muerte súbita, enfermedades crónicas y terminales. Y sobre todo lo que nos enseña o nos propone es enseñarnos sobre el sentido de vida, del vivir y del morir. Todo en una visión de un sistema holístico. Y aquí vuelvo a tocar el tema holístico porque el ser humano no seríamos completos si no tuviéramos todas estas dimensiones trabajadas. Es decir, si solamente como personas atendiéramos la parte emocional, entonces, ¿qué pasaría con la parte física o biológica? ¿O qué pasaría con la dimensión social, las relaciones humanas? ¿O qué pasaría con la parte espiritual? ¿Cómo me cultivo? ¿Cómo me apoyo en esa parte? Entonces, si se dan cuenta, entonces la función de la tanatología es muy amplia. Por lo tanto, tenemos que estudiar mucho. Y hay que estudiar mucho los diferentes ámbitos. Todos sabemos y conocemos que cuando nos estamos preparando,
conocemos y aprendemos pedacitos, ¿no? Fragmentos de cada teoría, espacios de cada tema, ¿no? Y entonces, si yo me quiero especializar en suicidio, tengo que estudiar suicidio solamente, porque si estudio tanatología y en eso tiene una implicación donde yo voy a revisar y estudiar suicidio, no quiere decir que ya lo sepa todo. Es importante que yo me especialice en el tema que me quiero especializar y que quiero conocer aún más. Por otro lado, también, al ser este abordaje multidisciplinario, es recomendable que el tanatólogo esté interesado en ser facilitador. Tenga una carrera formativa profesional, preferentemente en las áreas de la salud, y después de la especialidad o maestría, como decía el doctor Carlos, ¿no? Está por abrirse la maestría en tanatología. Entonces, como estudiosos de esta disciplina tanatológica, nos interesamos por seguir profundizando en el conocimiento porque es vasto. Sí, Betty. ¿Quieres comentar algo, Betty? Bueno, esperemos a que pueda abrir su micro. Muy bien, y entonces, dice, ¿qué profesión se ejerce a través de un diplomado cuando se trabaja con personas atendiendo su salud física, psicológica, social y espiritual? El diplomado, fíjense, el diplomado no avala que ejerzas como tanatólogo propiamente, ya que cualquier persona lo puede estudiar. Aquí cuando tú estudias un diplomado, cuando yo me acerco a estudiar un diplomado, lo puede estudiar cualquiera. Va dirigido, por ejemplo, casi cuando nosotros proponemos un diplomado, decimos dirigido a todo público. Entonces, lo único que tiene que tener son ganas y deseos de aprender. Entonces, a veces en menos de 6 meses obtiene un diploma. Entonces, todas las personas que tienen un diplomado en tanatología están limitados a dar únicamente orientación o información dentro del código ético que representa en la Ley de Prestadores de la Salud. Y se actúa bajo un marco institucional que evalúe y respalde el ejercicio de lo que se ofrece. Entonces, es importante, si a nosotros nos interesa, si ya a través de este diplomado que tomamos, tenemos un sinfín de semillas de interés por diferentes temas, entonces lo importante es profundizar en el conocimiento para poder facilitar el conocimiento de aquello que nos interese y querramos profundizar. Si tú eres psicólogo con diplomado, entonces tal vez puedes tener herramientas para atender los procesos de pérdidas y duelos, pero sigues siendo psicólogo. Si eres un médico con diplomado, tal vez seas más sensible para atender a los pacientes terminales, pero sigues siendo médico. En este tenor, quiero comentarles que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se le considera pionera de la tanatología, si nosotros leemos y nos acercamos a cualquier texto que la doctora Kubler nos legó, veremos que ella en algún momento habla de tanatología. Sí, Betty, ¿quieres hablar? ¿Betty? Ay, no. No, Betty. Ok, entonces... Perdón, vengo en la calle, pero al ratito sí, gracias. Bueno, ok, entonces fíjense, la doctora Rose, ella trabajaba con los enfermos terminales y con los médicos. Y, por ejemplo, el texto que tiene que se llama La muerte un amanecer, en ella propone que dentro de los hospitales existan seminarios de conocimiento y de atención para los enfermos terminales. ¿Para qué? Para que con esto los especialistas en salud se sensibilicen al dolor y puedan acercarse de otra manera o de mejor manera con sus enfermos. Entonces, ella no hablaba de tanatología, hablaba de enfermos terminales, hablaba de seminarios de atención a los enfermos. Entonces, por eso esta aceleración
que si eres enfermera con diplomado, entonces tal vez tengas un mejor servicio para el paciente y la familia, ¿no? Eres más sensible a ello. Puedes tener mejores herramientas para poder platicar con ellos y sensibilizarte aún más del dolor que vive una persona que está perdiendo a un familiar. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con personas que son ayudadictas, ¿no? Les encanta ayudar, ¿no? Y lo hacen en una buena línea, ¿no? Con una buena disposición de poder ayudar. Y estas personas piensan tal vez que por el hecho de haber vivido una experiencia de pérdida, creen que pueden orientar a otros y forman grupos de apoyo y ponen un consultorio dando terapias y cobran como psicólogos. Esto a mí me ha tocado en infinidad de ocasiones vivirlo. Y hasta imparten clases, talleres y conferencias sobre tanatología. Y esto solo sucede en nuestro país por el desconocimiento de la disciplina tanatológica y del ejercicio profesional. Fíjense que, por ejemplo, en otros países esto es muy penado. Si descubren alguna persona que ejerce la profesión sin tener los documentos que avalen su conocimiento, pues son sancionados. Y a veces son multados y a veces son hasta privados de la libertad. Entonces, en nuestro país se está trabajando para eso, porque trabajar con un ser humano es muy, muy importante, pero también es muy delicado y por eso es este acercamiento que yo les platico y les comento respecto a ser muy cuidadosos respecto a cómo atender o cómo platicar y apoyar a estas personas. Ahorita veremos en qué consiste en esta parte que propone la tanatología desde sus diferentes ángulos. Algo importante que les quiero comentar es que el doctor Alfonso Reyes Zuviría fue pionero de la tanatología en México, pero él tiene una serie de libros y de tomos muy interesantes donde habla sobre todo este tema y donde él habla de el hombre, depresión y angustia, tiene un libro importante, El hombre total, también es otro tomo muy importante, un libro muy, muy robusto y que nos brinda elementos y descripciones muy importantes respecto a este tema. Pero él, fíjense, cuando él trajo a México este concepto, él trajo primero el suicidio. Y él fue director del Hospital de Nutrición, y ahí trabajó muchos años, como investigador, como doctor, como académico, como formador. Entonces, el doctor Reyes Zuviría trajo a México el tema del suicidio. Incluso formó una asociación de suicidología. Pero después viró y giró y dijo, es más importante trabajar la tanatología. Y entonces empezó a trabajar este aspecto y fundó un instituto que se llama AMTAC, Asociación Mexicana de Tanatología, que está en la colonia Nochebuena. En la calle, creo que la calle se llama Detroit. Entonces, él ahí ha formado muchas personas en el conocimiento básico de la tanatología. E incluso todos los que egresan de este diplomado de AMTAC tienen que hacer una tesina al terminar su diplomado. Entonces, este referente es muy importante porque es quien trajo a México esta parte importante. Después encontramos al doctor Marco Antonio Polo Scott, que él empezó a trabajar muy de cerca con la Universidad de Valles, ¿no? Ahí tenían la primera maestría en tanatología. Y entonces él tenía un centro de tanatología donde daba cursos, talleres, diplomados. Y entonces daba la maestría en tanatología, pero se la avalaba esta universidad, la de Tamaulipas. Y después él consiguió sacar el REBOE para su instituto y actualmente pues dan la maestría en tanatología y el doctorado en tanatología y otra serie de maestrías y licenciaturas en este instituto. También el doctor Marco Antonio Polo Scott es pionero en este estudio de la tanatología
y tiene un libro que por excelencia yo siempre lo marco y lo pongo a la disposición de los alumnos, que es la tanatología del siglo XXI, donde él hace todo un recorrido sobre el estudio de la tanatología. Entonces ahí podremos encontrar muchos elementos que nos permiten conocer y profundizar aún más sobre este tema. También algo interesante es que si queremos ejercer en la disciplina tanatológica, primero tenemos que estar comprometidos a estar bajo un proceso terapéutico constante. Es decir, estar en terapia personal en todo momento para trabajar mis duelos y mis pérdidas. Y entonces de esta forma ir acomodando mi información para poder trabajar con otros dolientes. No tener duelos abiertos, poder tener esta capacidad de cierre, de cerrar este cambio de casa que tuve, este hijo que ya se fue, o este hijo que vino a ser parte fundamental de mi familia en tiempo presente, o el cambio de residencia, o tal vez el cambio de empleo, o tal vez el familiar que perdí, o un paciente que de pronto perdió la vida, o un accidente del que fui yo testigo presencial y que me dejó impactada. Entonces, no tener duelos abiertos cuando quiero yo trabajar en esta disciplina es bien importante. Por otro lado, también es respetar la competencia profesional. No manejar grupos terapéuticos si no estoy capacitado. Si tengo ya esta habilidad, si ya tengo la experiencia, si tengo un grupo de supervisión, entonces hacerlo, claro que sí. Crecer, seguir actualizándome en todos los sentidos. Y claro, tener un sentido de vida de plenitud. Entonces, hay que ser comprometidos con este tema. Creo que por aquí tengo algunas. ¿Cómo entraría la tanatología en el suicidio? Bueno, la tanatología en el suicidio es un tema bien interesante y bien importante. Nosotros entramos aquí con las personas que un hijo se suicidó, un esposo se suicidó, un jefe se suicidó. Fíjense que aquí las estadísticas suicidiológicas señalan que los que más se suicidan son los varones, que las mujeres usualmente no tienen este valor para poder quitarse la vida. Y particularmente los que más se suicidan son los adolescentes. Entonces, lo que se propone es hacer un diplomado exclusivo de suicidio para aprender a prevenir el suicidio, de ser capaces de tener esta observación para descubrir las señales que las personas que tienen estas tendencias nos dicen, ¿no? Entonces, estas tendencias se notan cuando el adolescente nos platica, o ver con las personas que se junta, o si una novia lo dejó, o si la chica que le gusta tanto no le hace caso. Entonces, hay que estar atentos a estas señales que nos mandan los jóvenes. O la persona, el proveedor de una casa. Fíjense que en las personas maduras, los varones particularmente, cuando se suicidan, usualmente es porque no se sienten capaces de mantener a su familia, porque perdieron su empleo, porque no llevan los recursos económicos suficientes para mantener a su familia. Entonces se sienten denigrados y se sienten menos que el mundo. Y entonces dicen, ¿para qué estoy aquí en esta vida si no puedo proteger a mi familia? Si no le soy útil a mi madre, entonces solo soy un estorbo en la vida. Y me empiezo a llenar de esta serie de pensamientos catastróficos que finalmente me llevan o llevan a la persona a quitarse la vida. Entonces, es importante que nosotros, a través de este conocimiento que tengamos, sumemos y aprendamos a revisar y a ver estas señales que nos mandan. Ser muy observadores de la vida. No existe código ético del tanatólogo, sí existe un código ético del tanatólogo, pero usualmente no lo respetan, Vanessa. Usualmente no lo atienden y no lo respetan. Entonces, por eso aquí yo hice hincapié en estos lineamientos y el compromiso que como tanatólogo es importante que tengamos. Sí, Vanessa. Tu micro.
con lo que dice, en dónde está el código ético del tanatólogo, que no lo he encontrado, lo he buscado y no lo he encontrado. Te lo mando, te lo comparto con mucho gusto. Ay, gracias. Uh-huh. No recuerdo, está en un libro de tanatología, yo lo tengo porque yo lo llevo ahí cuando estudié mi doctorado de tanatología, entonces por ahí lo tengo, nada más que no sé exactamente dónde está, pero te lo comparto, se lo mando a Iván para que te lo dé. Uh-huh. Ok, dice, en caso de un feminicidio por ser un hecho súbito y lamentable, ¿cómo podemos ayudar a los familiares a superar su pena? Más adelante, Antonio, vamos a ver las fases del duelo, ¿no? ¿Cómo es que ayudamos a los pacientes? Y hay diferentes propuestas. Una, por supuesto, que la doctora Kubler-Ross, donde nos dice todas las fases del duelo que vivimos. Y en este caso de feminicidio, pues necesariamente tenemos que ayudar a la persona a aceptar la situación, lo que está pasando. ¿Cómo le ayudamos? Acompañándola. ¿Cómo le decimos? Pidiéndole que nos diga qué necesita, qué le hace falta. O tal vez solamente estando a su lado como una sombra, que sepa que no está sola. Es difícil, sí, es difícil aceptar la pérdida, pero finalmente solo a partir de que la persona acepte la situación, que no hay nada más por hacer, más que solamente seguir la vida y honrar la situación o el evento que está pasando, es que se puede salir adelante. Entonces, primero que nada es aceptar la situación que me toca vivir. Esa es la parte más complicada y difícil. ¿Cómo puedo cerrar un duelo? Hay varias estrategias para cerrar duelos. Hay diversos elementos y diversos simbolismos como los puedo cerrar. Por ejemplo, le escribo una carta, por ejemplo, hablo con él y platico, hago un proceso, un simbolismo de despedida con un roleplay donde estoy platicando con él, le digo todo lo que no le pude decir en vida y me despido de él. Entonces, hay una serie de estrategias que se pueden llevar para poder cerrar estos asuntos inconclusos o estos duelos que todavía tengo. Muy bien. Voy a seguir adelante con la presentación para que vean ustedes todos los caminos que hay para que se presentan en las fases del duelo. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver algunas partes importantes teóricas. El término viene de dos vocablos. Thanatos, que significa muerte, del griego, es la diosa de la muerte. Ella era hija de la noche, a la cual se denomina Eufrone o Eupolia, que quiere decir madre del buen consejo. La noche tuvo su hija, la muerte, Thanatos. Dentro de la mitología griega, la muerte también es representada por un genio alado, por eso puse aquí esta figura. Entonces, Thanatos tiene toda una historia griega desde donde vemos la muerte. Por ahí leí en algunos de los libros que se atribuye la tanatología al doctor Elías Metikov, que fue el primero que usó la tanatología en el ámbito forense. Y desde ahí entró más en estudio, en investigaciones académicas, respecto a no solamente verlo desde la parte forense, sino ver que si todos los seres humanos necesariamente vamos a morir, entonces, ¿por qué no estudiar esto como ciencia? Entonces, la tanatología se convirtió en un estudio multidisciplinario. Aquí yo les quiero poner algunas preguntas que me pidieron aquí en la academia, que yo les planteara. ¿Por qué es importante conocer el objetivo de la tanatología? Pues porque proporciona ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias. Estudia, ya lo vimos, es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte. Los principios de la tanatología también, uno de ellos, no son todos, uno de ellos es el principio de autonomía, porque este permite al individuo tomar sus propias decisiones relacionadas con el proceso de morir.
que es otro tema de los que trata o estudia la tanatología, la muerte digna. Y la muerte digna es como no prolongar la vida de una persona que está cercano a la muerte. Entonces, ¿qué caso tiene verlo sufrir tanto si de todas maneras va a morir? ¿No? Claro, que hoy también podemos ver que la ciencia ha avanzado muchísimo y que tiene muchos elementos que permiten prolongar la vida de los seres humanos. Y los médicos, si hay un médico aquí en este foro, pues él podrá comentarnos también que su juramento hipocrático es salvar las vidas, ¿no? Y entonces hasta lo último que puede hacer. Pero también existen, también existe ya la eutanasia, ¿no? Que también estudia la tanatología y es una de las áreas que estudia. Que si una persona que tiene una muerte, una enfermedad de tipo terminal, puede decidir que le ayuden a bien morir, porque ya no quiere sufrir más. También otra de las preguntas que viene aquí, ¿cuándo ver a un tanatólogo? Dice, cuando el enfermo experimenta depresión y angustia por su propio padecimiento, cuando experimenta episodios de crisis por muerte no esperada, trágica, violenta, súbita, o en casos de muertes de niños, en el manejo del duelo en niños y por la muerte de sus padres y abuelos. Pero no necesariamente solamente por estas causas. También un tanatólogo lo buscan cuando tienen una crisis de desarrollo o una crisis circunstancial. Las crisis de desarrollo, acuérdense que son todas aquellas etapas que nosotros vivimos en el ciclo de la vida. Por ejemplo, la persona que deja de ser, que se pensiona, ¿no? Ya no va todos los días a trabajar, ¿no? Ya no tiene este compromiso de levantarse, de ir, de checar, de ver a sus amigos. Entonces, este es un proceso duro, que a veces las personas de verdad que sí la pasan mal, sí la pasan muy mal. Y si no tienen un apoyo o no buscan una ayuda profesional, se deprimen muchísimo y entonces muchas veces las personas se dejan morir por depresión. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que se aíslan, no duermen, no comen, no quieren ver a nadie, no quieren salir a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya su sentido de vida era el irse a trabajar. Y hoy que ya se jubiló, ya no le encuentra sentido a la vida. Entonces, este tipo de temas también los trabaja la tanatología. Entonces, ya dijimos que la tanatología es la ciencia encargada de la vida y la muerte, que es el estudio interdisciplinario. Ya dijimos también que el objeto formal de la tanatología es el proceso de morir y la muerte misma. Y entonces, una de las finalidades de la tanatología es proporcionar al ser humano que pronto morirá, es decir, todas aquellas personas que tienen un diagnóstico de enfermedad terminal, ¿no? Recordemos que para ser un paciente diagnosticado con enfermedad terminal, los médicos presumen que solamente va a tener una vida de 6 meses máximo. Y entonces en esos 6 meses proporcionamos a la persona todos los apoyos necesarios y lo que necesita para poder morir bien, para que se vaya en paz. Apoyarlo en la solución de pendientes, cerrar círculos y asuntos inconclusos, apoyar a las personas más cercanas al moribundo. Fíjense, les comento que yo en mi quehacer que tuve hace muchos años, ya bastantes, cuando yo trabajé en un centro de orientación holística, así se llamaba este centro, trabajaba yo ahí para hacer mi servicio social. Y entonces ahí trabajé durante 5 años como labor social con enfermos con enfermedades crónico-degenerativas. Y era un proceso por el que pasaba el paciente donde tenía un apoyo médico, ¿no? Con un médico alópata. Luego pasaba con una persona que le ayudaba con reflexología. Luego pasaba con otra persona que le hacía Reiki, ¿no?
o alguna persona, otra persona que les hacía masajes, ¿no? En sus cuerpos adoloridos. Y luego pasaban también con el psicólogo. Y en ese caso pasaban conmigo, ¿no? Y ahí yo tenía tenía yo la obligatoriedad de atender a este paciente durante 10 sesiones, porque teníamos muchos pacientes, digo, afortunadamente o desafortunadamente, pero había muchos pacientes. Entonces, máximo les dábamos 12 sesiones. Y una vez terminadas las 12 sesiones, si quería volver, tenía que regresar el ciclo y nuevamente volver a empezar. Entonces, fíjense ahí lo que les quiero compartir. Es que al final también yo veía la familia que llevaba a estos enfermos, más enfermos que el enfermo. Y entonces, a lo que voy, o lo que les quiero transmitir, es la importancia que tiene el poder acercarnos a las personas cuidadoras primarias del enfermo terminal, porque en verdad que la pasan muy, muy mal. Sí, no la pasan nada bien y les cuesta mucho trabajo que les den atención. O bueno, no es que les cueste trabajo, es que como ellos no son el centro de atención porque no son el enfermo, entonces, pues nadie les pregunta cómo estás, qué necesitas, en qué te ayudo, te puedo suplir. Hoy en vez de que tú lleves a tu papá, yo lo llevo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones desgastan muchísimo al cuidador primario. Y entonces es importante que también, como tanatólogos, voltemos los ojos hacia esa población y también revisemos que necesitan mucho apoyo y acompañamiento. Entonces, otra de las finalidades es proporcionar una muerte apropiada, aliviar el dolor de la muerte y la desesperanza. Básicamente es ayudar a bien morir, ¿no? Entonces, se presume que la tanatología ayuda a los pacientes terminales y a los familiares y allegados, pero muchas veces esto en la vida real no ocurre tanto, no ocurre tanto. Se centra el personal de salud con el enfermo, no así con la familia del enfermo. Entonces también los objetivos, uno de los objetivos que tiene esta ciencia es proporcionar la muerte adecuada, aliviar el dolor, ayudarlo a despedirse, dejar todo lo que pueda resuelto, hasta donde pueda, ¿no? Ayudar a la persona con todos los medios disponibles a morir en plenitud de conciencia, es decir, con dignidad, con total aceptación de su principio de realidad y en paz interna total, reconciliada con su propia biografía de vida, con su propia historia de vida, y ayudar a quienes se enfrentan de manera cotidiana al sufrimiento psicológico y al dolor físico que conlleva la muerte, en especial a médicos y enfermeras, porque fíjense, también el personal de salud, el personal que está a cargo de estos enfermos, también tiene crisis. También, aunque se acostumbran muchas veces al dolor y a la muerte, también es importante atenderlos a ellos y acercarnos y decirles qué necesitas, en qué te puedo ayudar, puedo hacer esto por ti, porque la verdad ustedes saben que en México, en nuestro país, hay poco personal de salud, o el personal de salud que hay actualmente es insuficiente para atender a los enfermos. Entonces, las enfermeras, los médicos y los camilleros y todo el personal que está en una institución, en un hospital, se tiene que multiplicar para atender a toda esta población de enfermos que llegan, ¿no? Otros objetivos, pues también ayudar a las personas que han vivido un proceso de duelo para que cierren su ciclo de manera satisfactoria, ayudar a trabajar todo tipo de pérdidas y los diferentes tipos de duelos que nos acompañan a lo largo de la vida, ayudar a vivir con limitaciones y a entender el dolor como un elemento de reacción del cuerpo. Y bueno, ¿cómo se aplica la tanatología? Bueno, pues la tanatología posee un amplio aspecto que abarca no solo al moribundo, sino al sobreviviente y a cualquier persona que vive un trabajo de duelo, ocasionado por una gran pérdida que debe enfrentar. Un divorcio, ya dijimos, la pérdida de un empleo,
la amputación de un miembro, la partida de los hijos, la pérdida de autoestima, la anorexia, la bulimia, la muerte de una mascota, entre otras muchas más. Ya dijimos también que cuando yo me cambio de casa, cuando me cambio de escuela, cuando una amiga me deja de querer, ¿no? Digo, son muchas las situaciones que duelen y que unas son necesarias, unas en verdad que son etapas de la vida por las que tengo que atravesar. Yo les iba a decir que una etapa también, por ejemplo, es cuando a las mujeres se les va su menarca. Entonces, para algunas es un alivio impresionante, pero para otras es un sufrir. Yo tuve una compañera que después de que atravesó por este periodo de menopausia, tuvo una serie de complicaciones biológicas, psicológicas y falleció. Entonces los médicos lo que dijeron fue que no fue bien atendida en ese momento. Entonces, sí es importante dar cabida a todas las situaciones de pérdida o de situaciones a las que nos encontramos. Jorge Bucay, que es un autor, un gestaltista muy reconocido, él dice que las pérdidas nos dan crecimiento, fortaleza, nos da la oportunidad de enriquecernos al despedirnos y aceptar la pérdida. Nos da la madurez de saber que puedo afrontar lo que me pase e incluso afrontar que alguna vez yo ya no esté. Entonces, Bucay es un hombre que tiene muchos textos. Yo les recomiendo mucho el texto que se llama Del egoísmo a la autoestima, y también Cuentos para contar, es muy bueno. Trae una serie de cuentos que son muy ad hoc, muy propios, metafóricamente hablando, para poder cerrar ciclos, para poder resolver las situaciones que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. La muerte dice, nacer no es el inicio, morir no es el final, son comas en el libro de la vida. Entonces, estos son comas que tenemos nosotros todos los días, ¿no? Somos comas que ponemos en el libro de nuestra vida, en nuestra hoja que escribimos este día, ¿no? ¿Cómo me fue hoy? Y hacer un recuento al final del día es muy interesante. Como que al final de cada día poder hacer un recorrido y decir, ¿qué fue lo más importante y más significativo que viví este día? Y fíjense, además de hacer este recorrido que me permite a mí reconocer lo bien que la pasé o la experiencia que tuve ante una situación no agradable para mí, también me permite activar mi cerebro, ¿no? Oxigenarlo y no tenerlo inactivo. Entonces, ese es un ejercicio bien importante que podemos hacer nosotros todas las noches, salir a acostarnos unos 5 minutitos, solamente para hacer un recorrido, dónde desayuné, con quién desayuné, a quién me encontré, a qué hora comí, cuántas llamadas recibí, y una serie de situaciones que a veces no les damos importancia, pero que son muy buenas. Dice Chorón que existen 3 miedos al hecho de morir. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué sucede en el momento de morir? ¿Y si todo se acaba al morir? Voy a leer algunos mensajitos aquí. Dice, yo creo que un duelo no se cierra. Vamos a elegir vivir sin sufrimiento. Sí, respeto tu opinión, Janet, por supuesto. Un duelo siempre es un duelo, pero cuando yo lo vivo con aceptación, entonces no es que me esté despidiendo. Acuérdense que los seres queridos o todo aquello que me dolió, no es que se vaya. Siempre va a estar presente en mi vida, pero sin dolor. Y entonces eso es como llegar a una etapa de aceptación. Y eso para la tanatología es un cierre que estoy haciendo, una despedida. Cuando llego, puedo generar nuevas emociones, nuevos recursos para poder moverme en la vida. Ya puedo estar sin esta persona que se fue y que no está conmigo. Ya puedo reconocer que sin él mi vida está encontrando otro sentido. No es que pues ya se vaya de mi vida para siempre, no se van. Las personas siempre que estén en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre van a estar presentes, ¿no?
la etapa de la vida de pasar de una a otra, cómo se liga la tanatología con la pérdida de un empleo. Bueno, ahorita veremos cómo la pérdida de un empleo, yo un trabajo que hice doctoral, lo hice justamente sobre las pérdidas, eh, eh, las pérdidas que tienen las personas desempleadas, ¿no? Y qué procesos viven. Y entonces yo lo que generé son recursos para trabajar con estas personas que después de, porque trabajé yo con un grupo de personas que tenían un año sin empleo. No sé si después se encontrarían o no, pero por lo menos con este grupo de personas que trabajé, sí, la verdad, devastadas, porque no solamente pierden el empleo, fíjense, pierden su estatus social, pierden estos compañeros con los que ya no estoy todos los días, pierden presencia en su hogar. ¿Por qué? Porque digo, a veces los hijos dicen, ay, mi papá está aquí todos los días, ¿no? No lo quiero ver. Y entonces esto a la persona o al proveedor o a la mamá, ¿no? A la mamá que pierde su empleo, pero usualmente las pérdidas de empleo más fuertes las viven los hombres. Y entonces la tanatología trabaja las fases, ¿no? Las fases del duelo de acuerdo a lo que decida tomar. Hay un autor que ahorita lo vamos a ver, lo voy a compartir, que a mí es el que más me gusta y el que más tiene sentido para mí y con el que trabajo. Por eso le comento a Janet. Yo primero tengo que aceptar que no está esta persona conmigo. Después tengo que revisar qué emociones surgieron o viven todavía en mí respecto a la pérdida que tengo. Y entonces, si yo estoy perdiendo un empleo o una persona que amo, entonces primero tengo que reconocer que ya no está conmigo o que ya no tengo este empleo que tenía. Ese es el primer paso. Una vez que reconozco que esto ya no está, entonces reviso qué emociones surgieron dentro de mí. Me enojé, estoy desolado, estoy triste, estoy ansioso, me siento abrumado, me siento iracundo. ¿Qué emociones hay? Y a partir de esas emociones que reconozco que están en mí por esta pérdida que tuve, entonces puedo trabajar estas emociones. Y al trabajar estas emociones las resignifico. ¿Qué es resignificar? Las veo desde otro punto de vista, como un observador. ¿Esta emoción que estoy viviendo me sirve para algo? ¿Ahorita me ayuda a sentirme mejor o me devasta? Y entonces hago como una T de ver para qué me sirve estar enojada o para qué me sirve estar triste. Desde la parte cognitiva. Y entonces, una vez que hago este trabajo, entonces busco otros elementos que me permitan accionar desde otro panorama, poder trabajar desde otra vida o desde otro momento. Como dice Janet, no es que ya cierre totalmente esto que me pasó, ¿no? Pero ya lo veo con otra óptica o con otros ojos. Y entonces, tanto la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un empleo, como la pérdida de una mascota, se puede trabajar desde esa manera, con esas estrategias y con esas herramientas. ¿Cómo se maneja un duelo con las diferentes discapacidades? Dependiendo la discapacidad. Si es una discapacidad porque perdí un miembro, entonces lo puedo trabajar. Pero si es una discapacidad, por ejemplo, el síndrome de Down, no lo puedo trabajar con el niño. Lo puedo trabajar con los papás, pero no lo puedo trabajar con el niño, porque no hay esta cognición para poder trabajarla. Entonces, trabajo discapacidades sí, pero discapacidades que me provocan la amputación de un miembro, por ejemplo, ¿no? O que me dejan imposibilitado para poder moverme. Entonces, esas discapacidades sí las puedo trabajar. Las de índole mental no. Solo puedo trabajar con los cuidadores. Bueno, entonces todos sabemos que hemos de morir algún día, pero desconocemos la incertidumbre de la vida. El enfrentarnos con nuestra propia muerte causa un dolor muy, muy profundo. Muchas veces no queremos saber o conocer. Yo he conocido personas que dicen, no, yo no le temo a la muerte, ¿no?
nosotros los mexicanos pues hacemos de la muerte un chiste, ya ven que somos muy fiesteros. Y entonces, pues también nos reímos de ello, de lo que pasa. Entonces prefiero no enfrentarme y pues ya cuando llegue, pues ya veré cómo lo resuelvo, decimos, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de los tipos de intervención tanatológica. Desde la tanatología, nosotros tenemos 3 conceptos que podemos hacer. Uno, el primero es, puedo apoyar a las personas que están viviendo una pérdida o una muerte, ¿no? ¿Y el apoyo en qué consiste? El apoyo consiste en poder proporcionar a esta persona que lo necesita los apoyos que necesita. Por ejemplo, las cargas extraordinarias que en ese momento se le atraviesan. Por ejemplo, si mi vecinita perdió a su esposo, entonces yo me acerco y le digo, oye, ¿te puedo ayudar a hacer tu súper? ¿Quieres que te haga la comida? ¿Quieres que yo lleve a tu hijo a la escuela? O yo lo recojo esta vez. O yo lo recojo toda esta semana hasta que te sientas bien. Entonces, estos tipos de intervención son apoyos tanatológicos, ¿no? Estoy apoyando a la persona que está atravesando por una pérdida. Entonces, es como apoyo físico, ¿no? Para que estas cargas que tiene de trabajo sean más llevaderas. ¿Sí? Ese es uno. El acompañamiento. El acompañamiento, ese es el más importante. Bueno, todos son importantes. Pero este acompañamiento busca co-construir una relación de respeto con los pacientes que viven experiencias de duelo y pérdidas, que pueden ser una multiplicidad de situaciones todas diferentes, que no pueden ser encasilladas en un modelo que intente cuadricular o categorizar el dolor y sufrimiento, pues ese acto implica para nosotros violencia hacia la forma particular de experiencia o vivir de la persona. Tiene la finalidad de lograr que se resuelvan asuntos pendientes, conflictos y problemas propios del proceso y la función que se brinda. Este acompañamiento justo es el que yo voy a estar al lado de la persona o que perdió un familiar o la persona que se va a morir. Y entonces yo lo acompaño ahí como una sombra, buscando que él no se sienta solo, que sepa que estoy ahí para ayudarle, ¿no? Para ayudarle a recordar, para ayudarle a escuchar sus historias, para hacerle preguntas de qué necesita, le gustaría despedirse de alguien, quiere que le hable a su tía, a su primo, personas que no estuvieron, que no tuvo la oportunidad de ver y que hoy que se va, le gustaría ver. Ahora, si me volteo con las personas que van a perder a esta persona querida, entonces las acompaño también a ellas y entonces busco ver, sin palabras tal vez, porque a veces acuérdense que muchas veces en estos procesos no quiero que me digan nada. No quiero que me digan, lo siento mucho, estoy contigo. Entiendo y comprendo tu dolor. Porque a veces en esas situaciones suenan falsos, no suenan tan empáticos. Y entonces es mejor solo dar un abrazo, solamente estar presentes, ¿no? Acompañando. Y bueno, y la tercer tipo de intervención es la consejería, ¿no? Esta labor consiste en recorrer el trayecto con el moribundo, se debe marchar a su ritmo y en el sentido escogido por él, así como escucharle, darle la mano y contestar sus preguntas, estar realmente con él. O pues lo que se le ofrezca en ese momento, un vaso de agua, hablar con un notario, ir por un cura, etcétera. Entonces, yo ahí estoy con él para sugerirle, para verlo. Entonces, esos son los 3 partes que hace la tanatología. Una es apoyo, ¿no? Acompañamiento y consejería, ¿no? Son los 3 modelos de intervención que busca hacer la tanatología. Y hay fases del proceso de duelo, ¿no? Ya les decía yo, haber diferentes formas de atender una crisis. Y entonces encontramos a Parks, que en 1980 propone que el enfermo se siente incomprendido. El enfermo no cree que le puede estar pasando. Otro proceso por el que atraviesa es de lucha. La persona empieza a tomar conciencia de la realidad, de lo que está viviendo.
y también intenta recobrar aspectos de su vida pasada. Son los procesos que dice Parks por los que atraviesa una persona. Otra parte propone abatimiento y desesperación. Entonces, la persona en duelo se da cuenta de la discrepancia existente entre su modelo de vida pasado y el que le toca vivir ahora, ¿no? Antes era fuerte, antes se podía bañar solo, ¿no? Antes podía ir a comprarse lo que quisiera o podía comer lo que quisiera y ahora ya no. Entonces, ahí entra por una etapa de desesperación. Y la última etapa que propone Parks es la comprensión. El enfermo progresivamente va construyendo su nueva identidad y situación. Y esta fase es dinámica, pudiendo pasar de una fase a otra anterior, de los acontecimientos que depara el curso de la persona enferma. Entonces, puede ir de la comprensión a la incomprensión, del abatimiento a la lucha, de la lucha a la comprensión, etc. Pero son esos 4 procesos que propone Parks como fases de duelo de una persona en fase terminal. Rose, Elizabeth Kubler-Ross, ya sabemos que ella habla de diferentes etapas. La primera etapa es la negación, ¿no? La persona niega que lo que le está pasando sea él. No reconoce que se va a morir, ¿no? Esta etapa puede ser indefinida, no sabemos cuánto tiempo puede durar. Niega que ahora yo estoy enfermo, ¿no? Niega que tiene un diagnóstico en fase terminal, ¿no? Después dice Rose que atraviesa una etapa de ira, y en esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible. Y también tiene una etapa de negociación, que en esta fase las personas fantasean con la idea de que se puede revertir todo, ¿no? Hay un chamán que me va a aliviar. ¿Qué habría pasado si yo me hubiera atendido a tiempo? Entonces ahí empieza a ver otras estrategias que le permiten a él negociar con la situación en la que se encuentra. Y luego viene una etapa de depresión, ¿no? Dice Rose. Esta etapa de depresión es cuando a la persona le embarga una profunda tristeza y una sensación de vacío. Son las características clásicas de esta etapa. Este nombre se refiere a una depresión clínica, como un problema de salud mental. Es un conjunto también de emociones que se vinculan a la tristeza, ¿no? A la tristeza ante la pérdida de la salud o ante la pérdida del ser querido. Y la última etapa, la etapa de aceptación. Una vez aceptada la pérdida de las personas en duelo, aprenden a convivir con su dolor emocional en un mundo en el que el ser querido ya no está, ¿no? Esto es cuando ayudamos a las personas dolientes. Pero si estamos con el paciente, también el paciente diagnosticado con una enfermedad terminal, en esta etapa de aceptación, pues acepta su situación actual. Y entonces, desde esa aceptación de esta etapa actual, entonces puede decidir caminos, ¿no? Voy a hacer mi testamento, quiero que un padre venga a verme, ¿no? Para confesarme, quiero que venga mi hijo, el que corrí de la casa. Entonces, en esta etapa de aceptación, puedo trabajar en ello. Y luego Bowlby, que es otro autor también, él habla que las personas en la primera etapa atraviesan por una fase de aturdimiento o etapa de shock, ¿no? Él le llama sentimiento de incredulidad. Hay desconcierto en la persona, ¿no? Experimenta ahí pena y dolor. Y el shock, ¿no? Por el que atraviesa la persona es un mecanismo protector con el que me protejo. Mejor prefiero estar así como choqueado, perturbado, atrapado, inmovilizado, fijado en esta fase para evitar ver la realidad. Luego dice Bowlby que hay una fase de anhelo y búsqueda, que esa está marcada por la urgencia de encontrar, recobrar y reunirse con la persona difunta. Y esto, en la medida que va tomando conciencia de la pérdida, se va produciendo la asimilación de la nueva situación. Dice, esa agresividad a veces se puede volver hacia uno mismo en forma de autorreproches, pérdida de seguridad y de autoestima. Dice Bowlby también que las personas atraviesan por una fase de desorganización y desesperación.
Y ahí, bueno, pues se desesperan por esto que les está pasando, se sienten vacíos, con una gran soledad, experimentan apatía, tristeza, desinterés, ¿no? Están desorganizados y desesperados totalmente por esta situación que están viviendo. Y la fase de reorganización, ahí se van adaptando a nuevos patrones de vida sin el fallecido y se van poniendo en funcionamiento con todos los recursos de la persona. El deudo comienza a establecer nuevos vínculos. Y bueno, en esta parte de las pérdidas, aquí Tizón dice que hay pérdidas relacionales. Estas son aquel tipo de pérdidas relacionadas con el otro, con las personas que nos rodean y que son un pilar importante en nuestras vidas. Incluye el fallecimiento de personas cercanas, el fin de relaciones, separaciones, divorcios y abandonos. Otra parte que dice Tizón son las pérdidas intrapersonales, que son todas aquellas que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, es decir, pérdidas de capacidades intelectuales y físicas. Y fíjense, yo aquí les iba a comentar que con estas crisis que tenemos en las diferentes etapas de desarrollo, también una etapa bien importante es cuando pierdo mi juventud, ¿no? Ya no soy tan joven como antes, ya me duelen las rodillas, ya no puedo caminar bien, ya se me cae el pelo, ya mi cutis ya no se ve tan rozagante como cuando era joven. Y entonces esto me veo y digo, hijo, ya estoy vieja, ya no soy la misma de antes. Entonces, esta capacidad física de mi imagen me genera una sensación de vacío, de tristeza, de ver, híjole, todo lo que dejé escapar. Y entonces atravieso ahí por una crisis muy severa y muy fuerte, que es necesario buscar apoyos, ¿no? Las pérdidas materiales se dan cuando perdemos objetos o posesiones que nos pertenecen, ¿no? Por ejemplo, perdí el anillo. Yo, fíjense, cuando recién estuve casada, creo que tenía como medio año, no, un año tal vez de casada, y perdí mi anillo de bodas. Uy, no saben, yo sufrí, lloré, pero no porque lo hubiera perdido, sino por cómo me iba a ir con mi pareja, con mi esposo, que me iba a dar una regañiza porque pues yo descuidada, cómo fui a perder el anillo tan importante, ¿no? Y entonces entramos en una crisis verdadera. O si pierdo el collar que me regaló mi mamá y que mi mamá hoy ya no está conmigo. Entonces es una pérdida que es un objeto al que yo le tengo especial cariño. Y hoy que ya no está conmigo, híjole, me duele no tenerlo. Y las pérdidas evolutivas, que eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Nuestro ciclo vital, que suponen una serie de cambios que conllevan a diferentes pérdidas, ¿no? Antes era una persona erguida, que podía moverme por mí misma, y hoy ya todo me tienen que acercar y ayudar. Entonces eso, híjole, de veras que duele. Y bueno, aquí les pongo este esquema, que es el que yo les comento, que trabaja, no Bowlby, ahorita les digo el nombre del autor, pero no es ni Bowlby ni Tizón. Lo que dice es que primero, cuando uno tiene una pérdida de trabajo, de ser querido, de objeto, de separación, de nido vacío, lo primero que tengo que hacer es aceptar la realidad de esto que me está pasando. Afrontar la realidad, el objeto perdido, los cambios físicos, cambios de escuela, de residencia, de empleo, de la persona que se ha ido. Primero lo que tengo que aceptar es esta nueva situación que estoy viviendo. Para de ahí, como les comentaba, trabajar las emociones. ¿Cuáles son las emociones que estoy viviendo en relación a la afrontación de esta pérdida? Y entonces ahí depende de la interacción social de la persona, que tiende a bloquear emociones por estímulos. Entonces ahí el apoyo profesional consiste en trabajar con alguien que revise qué emociones son las que se presentaron, porque sin duda habrá diferentes emociones que se han presentado al afrontar la realidad de lo que me está pasando. Y entonces, una vez que veo esto, entonces me puedo adaptar al medio ambiente y aceptar los cambios de vida, ya bien sea externas, internas o espirituales. Y una vez que hago esto, digo, se ve fácil, ¿no?, en esta figura, pero es todo un proceso y un trabajo. Yo cuando trabajo con algún doliente,
Por ejemplo, en aceptar la pérdida a veces me puedo llevar de 5 a 6 sesiones. Cuando logro al fin que la persona acepte que ya la persona no está, que ya hoy me toca vivir en esta ciudad, en este país, que ya no tengo el empleo que tenía antes, ¿no? Entonces, a veces se lleva un proceso un poco largo. Y luego el trabajar las emociones, pues también es otro punto importante. Pero una vez que hago esto, entonces ya me puedo adaptar al medio de vida que me toca vivir hoy. Y entonces puedo recolocar emocionalmente los nuevos momentos de vida y salir a la acción. Y bueno, esta es una conferencia de 1 hora y media, ¿no? Donde lo que intento es dejar las cosas más importantes en su mente para pasar a cuál es la situación actual y el afrontamiento que nos toca vivir hoy. Todos sabemos que el coronavirus es una enfermedad de nueva aparición, un hecho inédito, atípico, que parece que ha llegado para quedarse. Y esto, por supuesto, que ha generado un sinnúmero de pérdidas de todo tipo. Yo, si les preguntara, hubiera chance de hacer dinámicas en este foro, podría preguntar, ¿quién no ha vivido una pérdida? ¿No? ¿Quién no se ha enfrentado de cerca con la muerte? Y en estos últimos 2 años, 2 años y medio que llevamos, ¿han conocido o han sabido de alguna persona que haya perdido la vida generado por esta epidemia? Y entonces estoy segura de que la mayoría contestaría que sí conoce, sí sabe, sí escuchó quién se fue, ¿no? Entonces, esta situación mundial provocada por este virus, este nuevo virus, se considera normal. Se considera normal el sentirse preocupados e incluso con un cierto grado de temor y ansiedad, que hoy creo que ha desaparecido un poco, no es tan fuerte como era en tiempos pasados. Para esto, entonces, hay que gestionar adecuadamente las emociones para poder enfrentar las pérdidas que en esta pandemia nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Los sentimientos surgen de las emociones. No hay sentimientos sin emoción. Y estas emociones surgen ante el impacto de las situaciones que se escuchan y se ven, ¿no? Entonces, fíjense, la situación generada por el COVID-19 también ha afectado a nuestros niños, con cambios importantísimos en sus vidas. Limitación de sus relaciones con la familia y compañeros, falta de actividad exterior, entre otras circunstancias. Los niños viven la incertidumbre ante las noticias y rumores y perciben los problemas o restricciones que pueden surgir en las familias, así como el miedo, tensión o ansiedad ante las posibles enfermedades. Y en esta situación pueden manifestar síntomas de ansiedad, reacciones de rebeldía o desobediencia. Fíjense, yo conozco, me tocó atender casos donde matrimonios se separaron ante esta epidemia que surgió. Y fíjense por qué. Porque muchas familias no estaban acostumbradas a convivir tanto tiempo con su compañero de vida. Cada quien, hoy en la actualidad ya ven que la mujer trabaja, el hombre también trabaja, y se reúnen para cenar y a dormir, ¿no? Un ratito. Y entonces, ante esa situación de verlo todos los días, estando ahí en esa casa, en ese espacio, llegaron a conocerse. Incluso alguna pareja me comentaba que había descubierto que su esposo la engañaba, porque entonces al no poder salir, entonces veía la manera de cómo hablar con esta persona con la que tenía una amistad. Y pues no tenía otra forma de comunicarse con esta otra persona más que desde su casa. Y pues naturalmente que un día su pareja pues lo descubre. Y entonces, motivado por eso, pues hubo muchas separaciones. Si hay niños, por ejemplo, ¿qué podemos hacer, no? Una, que los niños sean conscientes, primero, nosotros como adultos, ser conscientes de que los niños observan comportamientos y emociones de los adultos. Ayudarles a expresar sus sentimientos. ¿A través de qué? De conversaciones, dibujos, cuentos, ¿no? Metáforas, juegos. Mantenerlos informados de forma adaptada a su edad, siempre con datos veraces y fiables. Los niños son sumamente inteligentes, ¿no? Establecer rutinas y mantener el orden de horarios y comidas. Hoy ya los niños están saliendo a la calle, ya van a las escuelas,
a lo mejor todavía no de manera tan regular, pero sí ya van. Entonces, hoy se ha vuelto como más, menos agobiante que ese encierro de los primeros 2 años. Entonces, si hay niños en casa, hay que aprender a ser pacientes y flexibles, buscar las formas de comunicación con familiares y amigos, ser creativos y tener sentido del humor, evitar juzgar, rechazar o discriminar a las personas afectadas por la enfermedad, darles confianza y esperanza de que todo va a pasar y esto también va a pasar, ¿no? Por otro lado, también tenemos en esta situación nosotros, ya como personas, ¿no? Entendiendo esta parte que estudia la tanatología, identificar y reconocer reacciones, tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo. Ya veíamos todas estas fases de duelo que presentan diferentes autores y hay otras muchas más, ¿no? Entonces, a nivel emocional, pues hay estado de shock, temor, tristeza, resentimiento, culpa, desesperanza, irritabilidad, alta reactividad, mayor labilidad emocional, ¿no? Me enojo fácilmente por todo. Dificultad para expresar sentimientos, bloqueos emocionales, ansiedad y miedo. Y a nivel cognitivo, ¿no? Hay confusión, dificultad de concentración y atención, recuerdos y pensamientos intrusivos, dificultad para conectar, rumiación, ¿no? Todo el tiempo estoy pensando en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hipervigilancia. Entonces, esto hay que identificarlo y poder conocer las reacciones. A nivel físico, mucha tensión, fatiga, problemas de sueño, incapacidad de descansar, cambios en el apetito, náuseas, dolores de cabeza, molestias musculoesqueléticas, porque pasamos mucho tiempo sentados. Y en las relaciones interpersonales, conductas de aislamiento, evitación de la interacción, sentimientos de rechazo o abandono y actitudes de frialdad o distanciamiento. Y por último, fíjense, en estos momentos de aislamiento, permítanme. Fíjense, en estos momentos de aislamiento es importante considerar algunas sugerencias para el cuidado de nosotros. Hoy ya no estamos tan aislados, pero de todas maneras tenemos huellas de esto que pasó. Y todavía de alguna manera ya ven que salimos con cubrebocas. Entonces hay que dejarnos ayudar. Ya llegó el momento. Yo conozco muchas personas que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda y les cuesta más trabajo dejarse ayudar. Entonces, si hay alguien que me pueda ayudar, mi prima, mi hermano, mi amiga, mi amigo, quien sea, hay que dejarnos ayudar. O, por otro lado, pedir ayuda cuando la necesite. Otro punto es, cuídese como mejor sabe hacerlo, ¿no? ¿Cuidando qué? Cuidando mi imagen. No porque esté en casa, no me voy a arreglar, no me voy a vestir. Entonces, es necesarísimo que nosotros nos demos cuenta que yo tengo las herramientas para cuidarme como mejor sé. Bañarme temprano, no tomar tanto café, refresco. Cuídese como mejor sabe hacerlo. Comparta, no se encierre aún más. Entonces, hay que compartir, hablar, jugar juegos de mesa, proponer nuevas alternativas de juegos y de estar y de experienciar junto con la familia. Céntrese en el aquí y en el ahora, esto va a pasar y entonces hoy me toca vivir esto, entonces vivirlo como tal. Tenga conciencia global, todo el mundo estuvo aislado, ¿no? Si yo estoy en esta situación, hay personas que están en peores situaciones que la mía y hay personas que bueno, pues están mucho mejor que yo. Entonces, esta conciencia global me puede permitir a tener una mejor calidad de vida, calidad de conciencia, calidad de cuidado. Repita frases que le ayuden, diseñe sus propios mantras, ¿no? Soy feliz con lo que tengo, mi vida está bien, todo se acomoda a la perfección, tengo una familia muy, muy rica, mis hijos me adoran. Entonces, frases que me permitan a mí diseñar mis propios mantras, ¿no? Trátese como una amabilidad, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Es decir, yo me voy a tratar de buena manera, ¿no? Yo conozco muchos pacientes o personas
que de veras que son los peores jueces, se regañan, se dicen cosas, son muy verdugos con ellos mismos. Entonces acuérdense que no hay mejor persona que nosotros mismos. Y para estar bien, necesito quererme, valorarme, respetarme, cuidarme, amarme, ¿no? Entonces tengo que tratarme bien, validar los sentimientos, ¿no? Lo que sea que sienta, validarlo sin juzgarme. Ay, ya estoy de llorona otra vez, no puede ser, ¿no? Ay, siempre me sale mal esto, soy una burra. Entonces, valide lo que siente, estoy distraída, ¿no? Es que estaba haciendo dos cosas. Otra parte también que me va a ayudar mucho es agradecer, ¿no? Agradecer todo lo que tengo hoy, agradecer el nuevo día que tengo, agradecer la lluvia, agradecer que tengo comida, agradecer que tengo un trabajo, agradecer que tengo una familia, agradecer que tengo agua, agradecer que tengo comida. Entonces, esto es agradecer todos los días por todo lo bueno que tengo y solamente los aspectos positivos. Y lo otro es cultivar el cuerpo, la mente y el corazón. Entonces, recuerden estos conceptos que nos ayudan a cuidarnos a nosotros mismos. Y como último, para pasar a preguntas y respuestas, recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor siempre está por venir. Ahora sí, abierta a las dudas que tengan. ¿Cómo están? ¿Con aprendizaje, sin aprendizaje? ¿Sí, Carla? Dice aquí, sobre todo la problemática que lleva la poca convivencia de los chicos en la escuela, al ser solo en línea, claro. Les da miedo, ansiedad e incertidumbre entrar a la escuela formalmente y tener nuevamente esa convivencia. Sí, es que hay que darles mucha seguridad. Seguridad. Sí, Mirna. Doctora, yo le preguntaba de las discapacidades porque yo ahorita voy a un centro de VR, unidad de rehabilitación. Ajá. Entonces ahí, ¿cómo se pueden manejar los duelos? Porque, bueno, van a terapias. ¿Van a terapias físicas? Físicas y ocupativas, bueno, ¿cómo se llama? Ocupacionales. Ocupacionales, ajá. Ajá. Bueno, yo pienso que ahí depende de qué vas a hacer ahí tú. Lo que pasa es que, bueno, una de las licenciadas en terapia me pidió que diera yo así como una sesión hacia los los que se les está dando terapia de rehabilitación, así como que manejarles el duelo de discapacitados, de discapacidades, de diferentes discapacidades, tanto para ellos como para los familiares. ¿Y vas a dar pláticas para ellos? Solamente una por el aniversario, que se viene el primer aniversario de la VR. Ajá. Ok, pues ahí es como hablar de manera general, ¿no? Pues que dice Víctor Frankl, que es el autor de la logoterapia y que habla del sentido de vida. Él dice que el ser humano es reconocer que las personas, aunque hayan perdido, que tengan una discapacidad física, esto no los limita, porque tienen una mente pensante, son libres de pensar y de sentir lo que quieren, y entonces a través de ellos los pensamientos nadie se los puede quitar. Y entonces son libres y no son solamente la pierna que perdieron, el brazo que perdieron, la inmovilidad que perdieron. El cuerpo, la parte biológica es algo más, porque no han perdido la capacidad de discernir, de pensar, de ser libres para escribir, ¿no? Pueden escribir un libro, pueden hacer otras cosas que nosotros que nos sentimos completos no podemos hacer. Y ellos desde ese estado pueden hacer lo que ellos quieran. Fíjate, por ejemplo, la mente es muy valiosa y entonces ahí podemos tomar elementos, por ejemplo, de los que nos habla Milton Erickson,
que es un hipnoterapeuta que estuvo discapacitado por mucho tiempo. Y él, a través de esta discapacidad, fue como él aprendió a proponer su teoría de la hipnosis ericksoniana. Porque él, fíjate lo que hacía, él desde su cama, porque fue ya adolescente, desde su cama, él aprendió a leer los movimientos de toda la gente que se acercaba a él y vio los movimientos de los niños, cómo aprendían a caminar. Y entonces, a través de la observación y a través de este sentido de querer ser algo más, él volvió a caminar. No se quedó en su cama. Y entonces, a través de los pensamientos con estos papás, con estos chicos, puedes hablar del sentido de vida, que hoy tienen vida y son seres pensantes, con una cognición sana, con un espíritu sano, con una voluntad de sentido para hacer y decidir lo que quieran hacer. Entonces, me parece que desde si tomas como ese camino o ese eje, puedes hacer una buena charla. Gracias, doctora. De nada. Víctor Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Digo, para empezar, felicidades, está muy interesante su plática, el tema, los temas que está manejando. Tengo una situación y me gustaría que me comentara algo al respecto. Hay una persona que yo pienso que ya está en una situación muy delicada, porque en 2 años ha perdido alrededor de 5 o 6 trabajos. Entonces, ya lo veo así como que al principio pues sí le afectaba muchísimo y ahorita ya lo ve como algo normal. No tener trabajo. ¿Perdón? No tener trabajo. Pues las dos cosas, pues ya se acostumbró a que la mujer lo mantenga, yo creo. Entonces, pero digo, no deja de ser un duelo y él aparenta estar muy bien, pero realmente no lo está. ¿Y él ha pedido ayuda? Sí. De hecho, es bien curioso. Yo soy abogado de profesión y me interesó la tanatología. Alguien me dijo por ahí que soy un tanatólogo nato porque perdí a mi mamá a los 5 años y empecé a superarlo yo solo. Entonces, pues sí me pide ayuda y cada que pierde el trabajo me busca, no me busca cuando tiene trabajo no me busca, pero cuando no lo tiene, pues me busca. Oye, Víctor, ¿dónde andas? Quiero platicar contigo y pues yo hago lo que puedo. Digo, desconozco muchas cosas de la tanatología y por eso se me hace muy interesante lo que usted ha dicho durante este tiempo. Y pues sí, o sea, me gustaría saber qué poder hacer con una persona así. O sea, lo invito a un psicólogo, o hablo con la mujer y búscate otro hombre, no sé. Primero lo que habría que averiguar con este hombre es decir, ¿qué piensas cuando pierdes tu trabajo? ¿No? ¿Cómo te sientes cuando estás sin trabajo? Y para ver desde dónde o qué es lo que él, qué ganancia tiene, porque fíjense, siempre atrás de cada cosa que hacemos tenemos una ganancia secundaria. Y estas ganancias secundarias a veces nos cuesta trabajo reconocerlas. Entonces, seguro que él algo está ganando no teniendo trabajo o perdiendo sus trabajos. Pues sí, que lo mantengan. Aquí me preocupa, yo como varón, decía mi papá, hombre, es muy extensa la palabra, yo soy varón, se está haciendo un hábito. Siento yo que está haciendo un hábito. Uh-huh. Y lo veo muy tranquilo cuando pierde su trabajo, pero realmente es lo que quiera. No sabemos qué hay adentro, ¿no? Exacto. Yo lo último que le sugerí, le dije, hermano, ¿sabes qué? Si sigues así, no vas a perder el trabajo, vas a perder a tu familia, a tu mujer. Entonces, no sé si me vi muy rudo, no supe manejar las cosas o no sé, pero yo creo que es la verdad, ¿no? O sea, no llevar dinero a la casa. Esa se llama una intervención de confrontación. Ah, ok.
Entonces lo confrontas con su realidad, ¿no? Ujú. Le haces ver la consecuencia que puede tener esta situación. Oh, A ver si ahí pues puede ser que le caiga algún 20. Él ya te lo dirá. ok. Pero esa estrategia se llama confrontar al otro. Ok. Muy amable, le agradezco mucho. Gracias, mucho gusto, Víctor. Igualmente. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Anita estuvo aquí conmigo, fue mi alumna. Hola, Misa, me hizo interesante esto del trabajo. Ha de haber algo de fondo ahí que a lo mejor no expresa, ¿no? A lo mejor también quiere como atención o necesita algo y no es capaz de decirlo. No sé. ¿No, no, Miss? Aquí estamos haciendo juicios. Tenemos que corroborar y explorar qué es lo que está pasando. Sí, Vicky. Hola, maestra. Gracias, Anita. Hola, maestra. Buenas tardes a todos, noches allá. La verdad es que se me hace muy interesante poder tener este tipo de pláticas porque nos hacen abrir el panorama, ¿no? Que abramos nuestra mente y que podamos estudiar más a fondo estos temas. Yo me siento muy privilegiada de haber estudiado con usted, de que usted haya sido mi maestra en el diplomado en tanatología. Me siento muy, muy contenta y gracias por todas las herramientas que nos ha dado para en algún momento poder ayudar a otros que lo necesitan. Así es que yo solamente quería reiterarle mi agradecimiento y mis felicitaciones y ojalá que algunas de las personas que están aquí tengan oportunidad de unirse al diplomado en tanatología para que puedan tener muchas más habilidades y en el momento necesario poder ayudar a otros en medio de alguna crisis. Gracias, maestra. Gracias, Vicky, qué gusto verte. Vanessa, adelante. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre, ya ve que al principio estaba diciendo que se decían que eran tanatólogos, pero que no son tanatólogos porque no estudiaron la maestría, pero estudiaron diplomado y así, ¿verdad? Si es una persona, por ejemplo, yo hace muchos años estudié tanatología y no he dejado de estudiar y de trabajar en el proceso de tanatología. Mi formación es psicóloga. Ahorita actualmente estoy estudiando la maestría. ¿Cómo se dice que es estudiante de tanatología? Pues puedes decir, porque ya ves que también al principio dije que los psicólogos tienen más herramientas. Ajá, sí. Porque entonces lo que hacemos es, tú estás en un proceso porque finalmente te estás preparando, ¿no? Uh-huh. Estás estudiando. Y por otro lado, tienes las herramientas que ya conociste en la carrera de psicología. Yo a lo que voy es que para ser tanatólogos tengo que distinguir tres cosas. Voy a apoyar, voy a aconsejar o voy a dar terapia. Ajá. Porque no todos los tanatólogos pueden dar terapia. Exacto. Porque no tienen estas herramientas terapéuticas para intervenir. Uh-huh. Entonces, por ello, acompaño, aconsejo o apoyo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, desde tu trinchera, Vané, ¿tú qué haces? ¿Acompañas, aconsejas o apoyas? Y tú puedes hacer intervención porque estoy segura de que conoces herramientas. ¿Cuál es tu especialidad? Psicología. Me vuelvo como gorda en tobogán, con todo. Pero sí o no es una realidad que muchos profesionales invaden terrenos. Sí. Sí, por eso era la pregunta, pues. Entonces, porque a mí sí me hace como mucho como ruido cuando yo escucho que una persona dice que es tanatólogo, pero pues nada más estudió el diplomado, pero no tiene ninguna otra formación, pues entonces así como que... Ese es el tema. Entonces, las personas que no tienen estas herramientas, ¿no? Esta parte clínica de intervención o este proceso psicoterapéutico, es importante reconocer que pueden apoyar desde la tanatología. Okay. Entonces, para hacer intervención necesito aprender técnicas terapéuticas, herramientas terapéuticas de intervención.
Ujú. ¿Sí me Ok. explico? Si tú Sí. las conoces y las tienes, te puedes sustentar como tanatólogo. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, estudié hipnosis ericksoniana ¿En qué escuela? del Pérez Instituto Robles? Milton con Jorge Avia y con Rafael del Ah, Instituto ok. Milton Erickson de México, pero yo soy en Tijuana Ah, ok. y muchos años lo dieron aquí, pero de eso le estoy hablando que fue en el 2004, 2005, por esos años estudié eso. Y Ah, luego estudié logoterapia con Refugio, de allá de México, de la casa Víctor Frank. ahí Y estudié no, yo también. ay, no, preciosa. Yo quería agarrar la especialidad y pues no la pueden sacar ni la pueden hacer en línea tampoco. Así que pues Sí, me quedo es llorando. que ahí acuérdate que se necesitan también mucho trabajo presencial. Presencial, sí, Ujú. sí. Me tengo que ir a vivir para allá. Pues órale, vente. Ya sé. Ah, y mi segunda pregunta era, ¿en dónde usted estudió el doctorado? En el Instituto Mexicano de Psiconcología. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Vane, mucho gusto. Igualmente. Víctor, otra pregunta. Estoy por terminar. No, más bien, doctora, yo creo que algún sentido debe de tener el tener diplomados, ¿no? Porque de lo Claro, contrario no claro. existirían y al final de cuentas, pues quienes quedarían mal son las instituciones y los tanatólogos que están impartiendo un diplomado. Entonces, algún sentido debe de tener. Claro, Ahora sí, por eso que yo digo, depende sí, de la persona cómo ajá, lleve ese diplomado y qué haga con ese diplomado y qué haga con la información que le dan en el diplomado, ¿verdad? claro, claro. Entonces yo digo, por supuesto que puedes hacerlo, sí, pero es importante tener más herramientas de intervención. ¿Por qué? Porque si no te quedas corto No, sí, y claro. no puedes ayudar lo suficiente. Puedes aconsejar, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sabes, un diplomado pues tiene una serie de características también donde enseñamos herramientas, Sí, ¿vale? claro. Y Sí, claro claro. que tiene sentido, porque entonces me especializo más. Yo estoy tomando un diplomado de pareja y familia. Entonces tiene un sentido para mí, pero tengo otras herramientas también que me permiten ejercer la terapia de pareja y familia. En el caso de nosotros estamos buscando la posibilidad de la maestría. Ahí la compañera Vane, Mirna, o sea, andamos en esa lucha de más conocimientos no para complementar, para cerrar, como quien dice, con broche de oro una preparación que fue de diplomados, ¿no? Claro, claro, y eso te va a hacer más experto en el conocimiento. Exacto. Muchas Muchas gracias. felicidades por ocuparte de esta teoría tan mágica, de esta disciplina y esta ciencia que es Es hermoso, maravillosa, es es hermoso, maravillosa. es hermoso. Gracias. Oigan, pues público en general, ¿no? Fue un gran gusto para mí el poder compartir esta tarde este espacio con ustedes. Me agrada mucho su interés, sus preguntas y créanme que el conocimiento es finito porque empieza pero no tiene fin. Entonces les felicito por haberse dado la oportunidad de darse este tiempo para escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. Doctora Margarita, excelente plática la que nos has dado el día de hoy, donde hemos podido incrementar algunos conocimientos o nos has despertado la duda. Y bueno, yo los quiero invitar para que se inscriban a nuestra próxima maestría en tanatología y posteriormente vamos a tener también doctorado en tanatología. Les vamos a poner la información en los grupos para que tengan esta información. Les agradezco a todos, me da mucho gusto que sigan con el interés para llevar su vida profesional a un siguiente nivel y sobre todo que quieran ser mejores personas. Les mando un fuerte abrazo a todos, miles de bendiciones, mis mejores deseos y bueno, que Dios los bendiga y los cuide en todo momento. Gracias a todos, que pasen buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Cuevas. Muchas gracias, doctora Margarita. Excelente plática. Gracias, cuídense, linda noche. Buenas noches, gracias. Felicidades,
Adiós. Gracias a todos, Mirna. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, Saludos. gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches.